Abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 15. Terminamos la semana pasada el ciclo de 7 señales. Entramos ahora al ciclo de 7 copas. Entre cada ciclo hay un preludio, un prólogo, una introducción. Y el apóstol nos introduce ahora a lo que llamamos el juicio de las 7 copas, donde la ira de Dios es derramada sobre los moradores de la tierra. Y luego terminamos en la misma secuencia. El reino de Dios es establecido, el reino de Dios es perseguido, los enemigos son vencidos, Cristo los vence y en Cristo vencen los que están en él. Entonces, así, con esto en la mente, leamos Apocalipsis 15 del 1 al 8. Apocalipsis 15 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, así esta es la palabra de Dios, no menos que la que escucharon los israelitas en el monte Sinaí, no menos que la palabra que escuchó Moisés. Esta es la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas, miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y este es Apocalipsis 15 del 1 al 8. Nosotros seguimos disfrutando esta carta maravillosa de Apocalipsis. Y hemos establecido el patrón, es decir, cómo es que nos acercamos a esta carta. Primero nos acercamos reconociendo qué género de literatura estamos leyendo. Esta lectura es apocalíptica o de figuras y símbolos. Segundo, reconocemos los obstáculos de interpretación. Tercero, confiamos en las promesas que son hechas a aquellos que leen esta carta. Feliz es aquel, bienaventurado, aquel que lee las palabras de esta profecía en voz alta. Ahora, yo creo que fácilmente pudiera encontrar yo 7 razones por las cuales todo pastor debería de predicar esta carta, pero no lo voy a hacer. No los voy a presionar, nada más con esas 3 tengo que dejárselas allí. ¿Qué género de literatura estamos leyendo? ¿Cuáles son los obstáculos de interpretación? ¿Y qué bendición es leerla? Qué grande bendición es leerla. Qué consuelo para la iglesia de Cristo entender que Él es el Señor de la iglesia, que Él la sostendrá y que Él la llevará al final de la historia. Quiero recordar siempre
Lo que sí quiero recordar son los ciclos que hemos leído hasta ahora. Son 7 ciclos. Entramos al número 5. En el primer ciclo tenemos las 7 cartas a las 7 iglesias. Entonces, todos comienzan de alguna manera con la encarnación del Hijo de Dios o la inauguración del reino. Cristo viene, dice, el reino de Dios está aquí. Llegó el reino de Dios. Entonces, ese es el comienzo de cada ciclo. Y luego tenemos la persecución de la iglesia por el mundo, por Satanás, por los enemigos de Dios. Cuando no pueden destruir a Cristo, entonces se va contra la iglesia. Luego tenemos la victoria de Cristo o la promesa de la victoria de Cristo sobre sus enemigos y luego el regreso de Cristo, el reino inaugurado, el reino consumado. Y ese es más o menos el patrón de cada ciclo. La persecución es prometida. De hecho, Pedro dice, no se asombren. ¿De qué se asombran cuando son perseguidos o menospreciados? ¿Acaso no se anunció? No se asombren como si algo extraño les estuviera pasando. Segunda de Timoteo 3:12 dice, en verdad, es cierto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hay oposición muchas veces en tu propia casa, muchas veces en tu propio trabajo, muchas veces en la comunidad que te rodea. Por último, también cada ciclo, o sea, las 7 cartas, 7 trompetas, 7 sellos, señales o copas, lo que está asegurado es la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y este patrón lo estamos viendo nosotros en cada uno de esos ciclos. En las iglesias, por ejemplo, se le habla en Apocalipsis 2:10 y le dice, no temas, se le dice a la iglesia, lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? 10 días. 10 días es poquito, es poquito. El enemigo es juzgado por la eternidad. Ustedes van a sufrir un poco, pero sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Es la promesa que hace el Señor a las iglesias. En el mensaje de los 7 sellos, en Apocalipsis 7:13 y 14, dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿Dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, mis hermanos. Esta es la iglesia. No hay nadie en el cielo que no haya sido limpio por la sangre de Cristo. Este no es un grupo especial. Eres tú. Estamos viviendo esa tribulación desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. La iglesia de Cristo es perseguida. Nosotros, por la misericordia de Dios, no hemos sufrido, pero lo de nosotros no es la norma, más bien es la excepción. La norma es que el creyente es perseguido. Entonces, estos son los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:16-17 dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de vida, de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es el mismo patrón. Cristo viene, Cristo promete sostener a su iglesia, Cristo la lleva hasta el final de sus días. El mismo mensaje en las 7 trompetas. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:18. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira
y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, es decir, la violencia, los hombres violentos que corrompen el mundo entero. Aquí está, no es tres grupos diferentes, es el mismo. Son los profetas, son los santos, son los que temen el nombre del Señor, son los pequeños y los grandes, es decir, importantes y no importantes que han venido a Cristo. Estos son los que vencen. El mensaje de las siete señales. Los leímos, terminamos la semana pasada con esto. Estas señales no están marcadas así específicamente, no dice trompeta, como las trompetas, la trompeta 1, trompeta 2, pero si tú ves en los capítulos que hemos leído antes del 14 y 13, comenzando con el 12, es decir, la mujer que es perseguida por el dragón, de allí al capítulo 14, al final del capítulo 14, son 7 señales. Por ejemplo, la primera señal es esta mujer encinta que da a luz un hijo varón. Este hijo varón es perseguido por el dragón. La segunda señal es el dragón que quiere devorar al hijo que da a luz esta mujer. Ya vimos nosotros quién era. ¿Quién es la mujer? Es la iglesia. Es el pueblo de Dios de donde viene Cristo. ¿Quién es el dragón? El dragón es la serpiente antigua, Satanás. La tercera señal es la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar ese es el anticristo, los anticristos, el poder del mundo. Y luego tenemos la cuarta señal, la bestia que sube del mar. ¿Quién es esta bestia que sube del mar? Esos son los falsos profetas, la religión falsa. Y luego la quinta señal es el cordero y los 144,000. Aquí en esta parte me gustó mucho comparar el número de aquellos que están bajo el altar. ¿Se recuerdan cuántos eran? 144,000. ¿Cuántos están acá delante del trono de Dios? 144,000. ¿Cuántos se perdieron? Ni uno solo. Todos aquellos que el Señor salvó, todos ellos llegarán. Ni uno solo de ellos se va a perder. Es la promesa que tienes de parte de Dios. Tú no debes de desconfiar. Si estás en Cristo, Él es capaz para sostenerte. Él es capaz para llevarte hasta el final. Él es capaz de hacerte perseverar. Él es capaz de protegerte, de cuidarte, de alentarte. Y luego tenemos la sexta señal, los 3 ángeles con las advertencias. Es el evangelio eterno. Y meditábamos en esto. ¿Cómo es que el evangelio eterno y viene con amenazas? Es cierto, porque el evangelio es una promesa para aquellos que han creído, pero es una amenaza para el que rehúsa creer en él. Y luego la sexta señal, y luego la séptima señal, tenemos la gran cosecha. La gran cosecha llegó, ahora separa Dios los suyos o el trigo de la cizaña, los creyentes de los incrédulos, y así es el final de la historia de la humanidad. La iglesia ha sido completada, han sido añadidos a ella todos los que habrían de ser salvos, y luego los moradores de la tierra han colmado la medida de la maldad. Es decir, ellos han provocado la ira de Dios y han sido entonces juzgados y separados por la eternidad de los hijos de Dios. Al principio de cada ciclo, entonces hay un prólogo, una introducción, y en esa es la que estamos ahora. Estamos en la introducción a las 7 copas. En esta pausa, antes de comenzar con el mensaje, debemos de notar algo, que la ira de Dios va en aumento. Es decir, en los sellos fue la cuarta parte de la tierra la que fue destruida. En las trompetas fue la tercera parte, pero ahora aquí en las copas es toda la tierra. La ira de Dios o los juicios de Dios van aumentando en intensidad. Ahora estas plagas de estas copas se describen como en ellas se consuma la ira de Dios. Allí se completa, se termina, se satisface o se
derrama la ira de Dios. Entonces, dividamos nuestra porción bíblica de esta manera. En los primeros dos versículos, es decir, capítulo 15, versículos 1 y 2, veamos la ira de Dios, su consumación y los que vencen. Si la ira de Dios es derramada, pero hay un grupo que se separa o no recibe o no es objeto de la ira de Dios, sino que es objeto de la compasión y de la misericordia de Dios. Dos grupos diferentes. En el versículo 1 y 2, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, en los momentos más difíciles, es decir, cuando el Señor habla del juicio venidero, uno tiembla o debe hacerte temblar. Pero es allí cuando el Señor también promete estar con su iglesia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El juicio de Dios viene, pero la iglesia de Cristo debe estar segura. El apóstol ve esta visión y el Señor, primero que nada, le asegura que la iglesia será llevada a la presencia de Dios a pesar de todo el sufrimiento y toda la persecución y todo lo que ha soportado. La iglesia de Cristo será llevada allí exactamente al trono del Señor. La iglesia de Cristo triunfará, será llevada en triunfo. Ni las plagas, ni la persecución, ni la tribulación los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni espada, ni desnudez. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Entonces el apóstol dice, vi en el cielo otra señal. No hay duda que el juicio, que la ira de Dios proviene del mismo trono de Dios. Es la ira de Dios, no es la ira del dragón a la que debes de temerle. No es la ira de los hombres a la que debes tú doblegarte o hacer o temblar. Es la ira de Dios de la que necesitas escapar, no la ira del hombre. Es la ira de Dios de la que necesitas tú ser librado. Pero ¿cómo puede entonces un Dios de amor airarse de tal manera? Preguntan los impíos. La respuesta es, te ofendes tú cuando ves injusticias, tú que eres injusto, te enoja, te incomoda ver la injusticia. ¿Cuánto más el Señor que es justísimo, que es puro, que es glorioso, que es santo? Imagínate cómo se ofende Dios cuando ve la maldad sobre su creación. Si su ira es una ira justa, limpia, es la ira de Dios. Por lo tanto, toda boca se cerrará cuando se ha manifestado lo que hay en el corazón del hombre. Cuando los pensamientos del hombre sean descubiertos, toda boca se cerrará y tendrán que confesar que los juicios de Dios todos son justos. ¿Quién podrá sostenerse delante de la ira de Dios? Entonces, los que alcanzaron la victoria, dice el versículo 2, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, estos son los que están de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cuál es el lugar donde se encontrarán reposando y descansando con seguridad? En la presencia de aquel que con su justa ira destruyó los impíos y los lanzó al lago de fuego. En Apocalipsis 4:6, el apóstol Juan en su visión dice que vio delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal. No un mar tempestuoso, furioso, sino un mar de vidrio en perfecta calma. Juan describe a los hombres impíos
como olas, como un mar enfurecido. Dice Judas 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Los que han vencido, los que han experimentado en su expresión máxima la salvación, o la respuesta a la oración del apóstol Pablo cuando él ora y ruega por la iglesia y dice, rogamos al Señor que todos crezcamos en la gracia, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Los que han vencido, los que han vencido sobre la bestia, los que tienen la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre, están de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, parados sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Aún allí el pueblo de Dios sabrá de dónde fue rescatado. Ya no sufrirán más los ataques del enemigo, no sufrirán el fuego de la persecución, ni sufrirán el peligro de estos falsos profetas como olas sin descanso, espumando su propia vergüenza. Pero ya nadie puede dañarlos. El cántico que ellos aprenden, que nadie más puede aprender, describe este rescate. ¿De dónde nos rescató el Señor? De un mundo turbulento, un mundo furioso, un mundo hundido en su propia basura, en su propio error, en su propio pecado. Y entonces dice el versículo 2, termina, están en pie sobre el mar sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El cántico que aprenden es o describe el rescate y de dónde han sido rescatados. Y el apóstol Juan, es decir, el apóstol Juan está lleno del Antiguo Testamento en su mente. Claro que él conecta el rescate de Israel con el rescate de la iglesia. Acá es un símbolo, acá es una realidad. Y dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, en el versículo 3, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Las arpas de Dios. Veamos entonces nosotros este punto, las alabanzas y el mensaje de la alabanza del pueblo que ha sido rescatado y que está parado sobre el mar de cristal que está mezclado con fuego. Los juicios de Dios han sido revelados, dice el versículo 4. Tus juicios se han manifestado, tus juicios se han revelado. Pensemos un poquito en el rescate entonces que tuvo el pueblo de Israel de Egipto y el canto que entonaron ellos también allí junto al mar rojo. El apóstol Juan está tratando de hablarnos con imágenes. Es decir, usted se recuerda a Faraón recibiendo las plagas y de hecho las copas son similares a las plagas que Moisés trajo sobre, o que Dios trajo sobre Egipto por la mano de Moisés. El cántico comienza así: son o usan los instrumentos que Dios les ha dado. Dice el versículo 2 al final, las arpas de Dios, por decirlo así, es decir, toda la gloria es para Dios, todo lo ha hecho Él, todo nos ha sido dado por Él, aún
los medios, cómo lo adoramos. Él nos ha instruido en todo esto. Éxodo 14, 13 y 14, cuando el pueblo es perseguido por el ejército de Faraón, Moisés le dice al pueblo, no teman, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es la ira de Dios, es la gloria de Dios, es los medios de Dios, es Dios el que hace todo. Todos nos maravillaremos. Y pensé y aseguré que me iba a equivocar en esta. Todos nos maravillaremos, aún nosotros que creemos que hemos escuchado una y otra vez de esta salvación tan grande. Al llegar allá, nuestro canto tomará un tono nuevo, porque lo que hemos creído por fe, ahora lo estamos viviendo en una realidad. El Salmo 46, 10 y 11, usted lo ha escuchado muchas veces. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro estandarte, nuestra bandera es el Dios de Jacob. Todos nos maravillaremos. Los incrédulos también se maravillarán de ver a Satanás derrotado y se asombrarán de entender que siempre estuvieron en la influencia de su maldad. Siempre fueron dirigidos por él. Isaías 14, del 10 al 13, dice de este asombro de los impíos. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Seré como Dios. Y ahora el asombro es, tú también eres como uno de nosotros. Recibe el juicio. Recibe el juicio y el castigo de Dios como todas las demás criaturas que se han revelado. Pero lo increíble acá es que los redimidos también se maravillan de ver el alcance de la salvación. Hemos oído una y otra vez que nuestro pecado ha sido perdonado, que hemos sido limpios en la sangre de Cristo, que el Señor ha prometido tener un lugar para ti en el cielo, junto a su presencia. Pero cuando lo experimentas, te maravillarás y dirás, ¿de dónde me rescató el Señor? ¿De cuánto me rescató el Señor? ¿Y cuánto me ha dado el Señor? Y nuestra adoración entonces cobrará este tono. Dice que cantaban el cántico de Moisés y decían, ¿será que el pueblo está siendo perseguido por el ejército más poderoso y el Señor ha puesto una columna de fuego entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios? Y enfrente del pueblo la nube del Señor los guía. Pero llegan al mar rojo y están atrapados. Por un lado las montañas, por enfrente está el mar y atrás el ejército. Y Moisés le dice, estad quietos y vean la salvación del Señor. Y el mar se abre y el pueblo cruza por tierra seca. Y cuando los enemigos del Señor y cuando los enemigos del pueblo intentan hacer lo mismo, el mar se cierra. Y el mar que cuidó que el pueblo de Dios cruzara, es el mismo mar que destruye a sus enemigos. Mis hermanos, la figura que el apóstol está tratando de ponernos es, tú estás sobre un mar, pero este mar es de cristal, quieto, completamente en paz. El juicio de Dios para el pueblo de Dios es su salvación, para el mundo es su perdición. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios poderoso. Con plagas castigó a Egipto y con su poder dio libertad a su pueblo. Con nube guió a sus redimidos rumbo al mar rojo
con columna de fuego los separó de sus verdugos. Allí, cuando pareciera que serían derrotados y devorados por el enemigo, el Señor Todopoderoso abrió el mar para que su pueblo cruzara por tierra seca. Parados sobre el mar, por así decirlo, vieron a sus perseguidores recibiendo el juicio de Dios y siendo ahogados en el mar. Los redimidos sobre el mar mezclado con fuego, los incrédulos dentro del mar siendo juzgados por la ira de Dios. ¿Cómo son entonces el cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Los caminos de Dios son justos y verdaderos. Romanos 2:2 dice así: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, lo que el apóstol ha enseñado hasta ahora, los que dejaron el uso natural de sus cuerpos, los que se entregaron a la lascivia, los mentirosos, los que cambiaron la mentira del hombre, la verdad de Dios por la mentira del hombre, los que adoran lo que no es Dios, los que adoran la creación antes que el creador. Todos esto dice, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esta pregunta? ¿Y cómo va a ser Dios para juzgar a aquella tribu que está en el Amazonas y que nunca ha escuchado el evangelio? Y la respuesta es, todos los juicios de Dios son justos. Cuando se descubra lo que hay en el corazón del hombre, nadie podrá acusar a Dios de injusticia. A Dios nunca se le ha pasado la mano y Dios nunca actúa en un arranque de coraje. Él siempre actúa de acuerdo a su santidad. Él obra con rectitud. Todo lo que hace es justo. Los redimidos saben que no merecen estar sobre el mar de cristal, y los impíos entenderán perfectamente que merecen estar dentro del mar de la ira de Dios. El versículo 4, la pregunta es, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo. Pues hay un asombro completo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es cierto que muchas veces nosotros nos asombramos, ¿cierto? Aunque el Señor nos rescató de allá mismo, nos asombramos de ver a los impíos golpeándose, destruyéndose ellos solos. Y tú les explicas y les dices, estás luchando en contra de tu propia vida. Estás destruyéndote tú mismo. Pero no lo pueden ver. Están ciegos. Los redimidos entienden perfectamente que no merecen estar sobre el mar. Y los impíos entienden perfectamente, entenderán perfectamente que merecen estar en el mar de la ira de Dios. El único ser perfecto en todo lo que hace es el Señor. Por eso, al final de todo, creyentes y no creyentes le temerán y le darán gloria. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, es decir, a Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre que se le dio, que es sobre todo nombre, no Jesús, es el Señor. Es el nombre glorioso que se le dio. Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Es la misma sustancia, la misma gloria, el mismo poder. Todos estarán de acuerdo. Ninguno reclamará, porque Dios habrá hecho todo de acuerdo a su justicia. ¿Cómo es su justicia? Verdadera. Él no necesita que alguien le informe. Él conoce todo. Conoce más de lo que nosotros pudiéramos conocer acerca de nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos muchas veces. Él es santo. Él es santo, dice el versículo 4. Tú eres santo. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y le decían así, tú has confiado en Dios, pero Dios te ha abandonado.
Vete allí colgando en una cruz. Te falló, confiaste en Él y no te salvó. Y el Señor Jesucristo, allí colgando en la cruz, repetía esto: no, 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 tú eres santo, no puede ser que mientas. Me cuidaste desde el vientre de mi madre. No es cierto, ellos mienten. Tú eres santo. Así es como la iglesia de Dios se sostiene, recordando, afirmando, repitiendo quién es Dios. Dios es maravilloso. Dios es completamente santo. Él es todopoderoso. Él es verdad. Él es rey. Esto hace que la iglesia se sostenga en medio de esta gran tribulación. Y luego dice el versículo 4, tus juicios se han manifestado. Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Salmo 119, 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Si no, Señor, seré como una bestia que corre, dice la Biblia, como una ave que vuela rumbo a la red donde será atrapada. La Biblia habla a través del impío que cava su propio hoyo, donde él mismo se entierra, donde él mismo se hunde. Pero los juicios de Dios, todos son rectos, todos son justos. Dame entendimiento, Señor, y entonces podré vivir. Salmo 102, 15, 16 dice, entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Veamos por último entonces esta parte. Es la ira de Dios, es las arpas de Dios, es la alabanza de Dios, es la gloria de Dios. Es Dios el que se manifiesta, es Dios el que se revela en Cristo, y a ese es al que la iglesia adora. No pretende tener en sí mismo nada que no le ha sido dado. Aún aquello con lo que es adorado el Señor, lo recibimos por gracia. Nuestro corazón no produce esta adoración. Escúchame tú, si no estás en Cristo, tú tienes dioses falsos. Tú dices, yo no tengo imágenes, ni me inclino. Bueno, Robert Guthrie dijo, tienes un ídolo. ¿Cuál es? El que ves en el espejo todas las mañanas. Y él dijo, de hecho, me veo en el espejo y me gusto. Me caigo bien, dice él. Es el problema. Nos queremos demasiado. Entonces, la gloria de Dios será manifestada y entonces los hombres temerán a Dios. La vestidura de los ángeles es gloriosa, dice el versículo 5, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso nomás muestra la importancia o la grandeza de la obra que les ha sido encomendada. El versículo 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es decir, la ira o el mandato del juicio sale del mismo templo del Señor. Todos los juicios son limpios, puros. Nadie puede acusar a Dios de injusticia. Las copas son llenas de la ira de Dios. Y luego el juicio es tan firme como el carácter de aquel que lo hace. Él es el que vive por los siglos de los siglos. No hay ninguna duda de que la ira que el mundo verá revelada es la ira de Dios. No hay ninguna duda que la alabanza que el pueblo de Dios le ofrece es la alabanza de Dios, le pertenece a Él. El pueblo le alaba y le adora, pero esa adoración es de Él. Él es digno, nadie más. Y el pueblo que recibe la ira o el castigo sabrá que es la ira de Dios, que viene del mismo trono de Dios, que la sentencia Dios mismo fue el que la dio. Y no tendrá ninguna duda. Están las copas llenas. ¿Recuerdan ustedes?
como dijimos al principio, que la intensidad del juicio va aumentando. Ahora estas copas están llenas. Ya no hay ninguna forma, ninguna manera de que estén mezcladas. Ahora recibes una copa con juicio y con misericordia. La semana pasada hablamos de esto. Te levantas, comes, trabajas, disfrutas de tu trabajo, te vas a dormir, descansas, te levantas. En aquel día no hay tregua. El castigo no disminuye. El tiempo no lo mitiga. El castigo será intenso constantemente. Ahora ponga atención en el versículo 8 para terminar. Vimos la ira es de Dios, la alabanza es de Dios, los medios con que alabamos son provistos por Dios y la gloria, toda la gloria le pertenece a Dios solamente. En el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo se llenó con humo de la gloria de Dios y nadie podía entrar al templo. Es decir, el santuario, el templo donde los sacerdotes hacen intercesión por el pueblo. Ahora ya no hay forma de interceder. Cuando el juicio de Dios llega, ya no hay oración que valga, no hay ruego ni súplica que tenga oído o que dé oído o que encuentre respuesta en Dios, sino completamente silencio. Hay una puerta cerrada, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, no entendieron hasta que llegó el día del juicio. Como las vírgenes insensatas, rogaron y tocaron, pero no les fue abierto. Como Esaú, que despreció la primogenitura y aunque después la procuró con lágrimas, no hubo regreso. Yo no te puedo decir a ti en qué nivel de incredulidad estás si no has venido a Cristo. Lo que sí te puedo decir es que puede llegar el día en que ya, aunque quieras, no vas a querer venir. Es decir, aunque tengas la intención, tu voluntad será tan dura y tan torcida que nada te hará desear la salvación de Cristo. Ni las oraciones de nadie tendrán cabida. El templo se cerró, nadie podía entrar, no hay oración que sirva para salvar al pecador que se ha revelado, que se ha endurecido al grado de apostatar. Dice primera de Juan 5, 16 y 17, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, hay pecado donde el Señor va a juzgarlo, ya no hay forma de echar para atrás. Por más que quieras, ya no hay forma de echar para atrás. Las consecuencias, si eres cristiano, las consecuencias del pecado tendrás que sufrirlas, y si eres incrédulo, las consecuencias del juicio de Dios ya no podrá mostrarse misericordia. Es aquellos que han escuchado una y otra vez el evangelio y no se han rendido a Cristo. En el día del juicio no van a permanecer indiferentes, es decir, van a clamar, van a rogar, pero ya no habrá quien los escuche. Dice Hebreos 10, 26 y 29, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos. Ya no hay más, no hay opciones. Nuestra confesión de fe nos dice así, ¿verdad? Tenemos a los que se salvan, el paraíso, y a los que se pierden, el infierno. No hay más opciones. La Iglesia Católica miente cuando ofrece un limbo o un purgatorio. Mienten. No hay un tercer lugar. Es ahora el día en que tú has escuchado el Evangelio y es ahora en el que tú debes responder. Es ahora en el que tú puedes escapar del fuego de la ira de Dios, del mar del juicio de Dios. Y es ahora el día que tú puedes entregarte y rendirte y escapar de este día en que el mundo será destruido y los moradores del mundo recibirán el juicio de Dios y blasfemarán y maldecirán porque han visto que el Señor Jesús es Dios. ¿Estás preparado para encontrarte con Cristo? ¿Cómo será tu encuentro con Él? Cuando el Señor regrese en gloria con millones de ángeles, ¿cantarás? ¿Alabarás? ¿O la gloria de Dios será tan terrible que no soportarás y clamarás a la misma creación que te esconda de la ira del Cordero que está allí en el trono de Dios? Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo. No tardes, no tardes más. Vamos a orar. Gracias, Señor, otra vez por tu misericordia. Es decir, aquella que anuncia el juicio antes de que llegue. Prometes a los que han confiado en ti que la ira del Cordero no es para ellos, que la compasión y la misericordia a la que se han entregado ahora los librará del castigo eterno. Cuánta misericordia, Señor, pues advertirnos con tiempo, invitarnos al arrepentimiento, a humillarnos delante de ti, a rogar, Padre, que abra nuestros ojos y podamos verlo como lo ves tú, una realidad ya hecha, aunque en futura para ti es real. Rogamos pues, Padre, que nos ayudes y como iglesia podamos adorarte ya desde ahora, fundamentados en las promesas de tu palabra y aún siendo testigos de las maravillas que nos rodean, las maravillas de tu creación, las maravillas de tu gracia, perdonando nuestros pecados, las maravillas de tus juicios que llenan la tierra. Por favor, Padre, abre nuestros ojos a esta realidad, aunque no en su máxima expresión, la tierra está llena de los juicios de Dios. No permitas que estemos ciegos a estos. Ayúdanos pues, Padre, que en el regreso tuyo nosotros seamos contados con aquellos que cantan de las maravillosas obras de tu santidad, de tu verdad, de tu poder. Rogamos pues, Señor, que desde ahora comencemos a disfrutar lo que en aquel día será una realidad completa. Hoy caminamos por fe. Hoy caminamos creyendo tu palabra. En aquel día veremos y seremos semejantes a ti porque te veremos cara a cara. Gracias, Padre, por esta promesa. Gracias por esta palabra. Gracias por Apocalipsis 15 y la introducción a las 7 copas del juicio final. Ayúdanos pues a confiar, ayúdanos pues a creer y ayuda, Padre, que tu Espíritu Santo transforme corazones, dé vida, salve aquí en medio nuestro. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.